Inteligencia artificial. La frase está por todas partes, ¿no? Pero, ¿qué significa de verdad? Bueno, aquí no vamos a dar una definición de diccionario. Más bien, vamos a desentrañar la historia detrás de esas dos palabras y la gran pregunta que esconden. Es un viaje al corazón de lo que hemos creado y de lo que todavía no logramos entender. Para empezar, una pregunta que suena un poco extraña. ¿A que sí? ¿Qué puede conectar un aparato médico que salva vidas con un show de luces en el cielo? Pues, aunque no lo parezca, la respuesta es la clave para entender toda la historia de la inteligencia artificial. Muy bien, para entender inteligencia artificial, primero tenemos que pararnos a pensar en la primera palabra, artificial. Resulta que este adjetivo es bastante escurridizo y dependiendo de con qué lo uses puede cambiar por completo el significado de las cosas. Miren, aquí tenemos dos ejemplos perfectos. Por un lado, un corazón artificial. Es algo que cumple una función que conocemos a la perfección, bombear sangre. Replica el trabajo de un órgano biológico. Pero si hablamos de amor artificial, la cosa cambia. La palabra artificial aquí le da la vuelta a todo. Sugiere algo que no es genuino, algo falso. Y luego está el tercer caso. Con los fuegos artificiales, la palabra artificial no replica ni falsea nada. Aquí se combina con fuegos para crear algo totalmente nuevo, algo que tiene su propio significado. Nadie se pone a pensar si es fuego de verdad, simplemente son fuegos artificiales. Y punto. Crean una categoría nueva por sí mismos. Ok, con estas ideas en mente, hagamos un viaje en el tiempo. Vámonos a los años 50. El mundo estaba apenas descubriendo las computadoras digitales y un grupo de científicos visionarios estaba a punto de inventar un término que, lo cambiaría absolutamente todo. El escenario estaba listo. En el 46, la ENIAC nos mostró un poder de cálculo que parecía de otro mundo. Luego, en el 55, un programa llamado Logic Theorist ya podía demostrar teoremas matemáticos por su cuenta. Y entonces llegó el momento cumbre, 1956, en Dartmouth. Se propuso un taller de verano con una meta increíble, hacer que las máquinas usaran el lenguaje, que formaran conceptos, que se mejoraran solas. Fue allí donde nació oficialmente el término inteligencia artificial. El entusiasmo era total. Esta frase de Herbert Simon, que luego ganaría un premio Nobel, lo dice todo. Sentían que estaban en el umbral de una nueva era, que las máquinas pensantes ya no eran ciencia ficción, sino una realidad que estaban tocando con sus manos. Y aquí está el punto crucial de toda esta historia. El nombre no nació porque tuvieran una definición clara de qué es la inteligencia. No, nació porque vieron que una máquina hacía algo que hasta ese momento solo hacían los seres humanos. Se basaron en lo que veían, en la capacidad, no en un entendimiento profundo de lo que estaba pasando. Pues bien, desde el minuto 1, este campo nuevo se dividió. Los pioneros no estaban de acuerdo sobre cuál era la mejor forma de crear una máquina pensante, así que básicamente tomaron dos rutas muy diferentes para llegar al mismo destino. Por un lado, estaba la IA simbólica. Su idea era, digamos, más directa. Vamos a programar en la máquina todo el conocimiento humano a base de reglas y lógica. Si pasa esto, haz aquello. Pero, por otro lado, estaba el conexionismo, un enfoque que sonaba mucho más radical. En lugar de enseñarle reglas, ¿por qué no intentamos replicar la mismísima estructura que produce la inteligencia, o sea, el cerebro? Esta imagen lo explica perfecto. Los conexionistas vieron una neurona de verdad y crearon un modelo matemático de ella. La esperanza era que, si lograban conectar muchísimas de estas neuronas artificiales en una red gigante, la inteligencia podría, simplemente, emerger. Nacer de la complejidad, tal como pasa en nuestro cerebro. Durante mucho tiempo, uno de esos caminos, el del cerebro artificial, parecía un callejón sin salida. Pero décadas más tarde, resurgió con una fuerza increíble, y es lo que ha provocado la revolución que estamos viviendo ahora mismo. La cosa es que las redes neuronales eran una idea brillante, pero las computadoras de la época simplemente no daban la talla. No tenían la potencia para simular redes tan complejas. Así que el campo entró en el famoso invierno de la IA. Se acabó el dinero y los avances se congelaron. Y entonces pasó algo totalmente inesperado. La solución vino de los videojuegos. Sí, así como suena. Las tarjetas gráficas, las GPUs, que se diseñaron para hacer juegos ultrarrealistas,
resultaron ser la herramienta perfecta para hacer los cálculos masivos que necesitaban las redes neuronales. El hardware, por fin, se había puesto al día con la teoría. Ahora, para que nos hagamos una idea de la escala, el cerebro humano tiene aproximadamente 100 billones de conexiones, 100 billones de parámetros. Ese es nuestro punto de referencia biológico. Y ahora comparemos. Uno de los modelos más grandes hasta hace poco, GPT-3, tiene 175.000 millones de parámetros. Es un número gigantesco, una locura. Pero aún así, nos enseña la brecha enorme que todavía existe con la complejidad del cerebro. Y todo este progreso impresionante nos regresa como en un círculo al punto de partida, a esa pregunta fundamental que ha estado ahí, flotando, desde esa reunión en Dartmouth en 1956. Esta es la gran paradoja de la inteligencia artificial. Hemos conseguido un éxito práctico brutal, hemos creado sistemas que hacen cosas que parecen de película, pero hemos construido todo este edificio sobre unos cimientos filosóficos que siguen en el aire. No hay una definición acordada de inteligencia. Y esto nos lleva a una pregunta todavía más difícil. Si no sabemos qué es, ¿cómo podemos saber si lo estamos logrando? ¿Cómo medimos el avance de algo que no podemos ni definir? Así que volvamos a la pregunta del principio. La inteligencia artificial no es como un corazón artificial, porque no replica algo que entendamos del todo. Y no es como el amor artificial, porque no es necesariamente algo falso. En realidad se parece mucho más a los fuegos artificiales. Es el nombre que le pusimos a algo completamente nuevo que creamos, un fenómeno que produce resultados que, a nuestros ojos, se parecen a la inteligencia. Y esta pregunta ya deja de ser un juego filosófico y se vuelve algo muy práctico. Porque a pesar de que no la definimos, no estamos dudando ni un segundo en darle cada vez más y más poder a estos sistemas en nuestra sociedad. Y no es un poder cualquiera. Les estamos dando la capacidad de opinar, de decidir y de actuar. Les estamos entregando autoridad a sistemas cuya naturaleza más profunda, honestamente, todavía no comprendemos del todo. Por eso, al final, definir la inteligencia ya no es un simple juego de palabras. Se ha convertido en una de las tareas más importantes y urgentes de nuestra época. Porque la respuesta que elijamos y el poder que le entreguemos basado en ella es lo que va a definir nuestro futuro.